Padre nos dice para nosotros seguir esa dirección, es seguro que esto agrada a su corazón cuando nosotros lo hacemos. Entonces, a seguir adelante, manos a la obra y no dejar de alabar y adorar a nuestro Dios, y por supuesto también disponibilidad para recibir su palabra, y de eso estamos hablando en este tiempo. Para cerrar ya la serie de enseñanzas que estamos teniendo, Dios nos habló a comienzo de año para decirnos que este es un año diferente, donde el acelerador de las manifestaciones de Dios está siendo apretadito, está siendo aplastado, para que las manifestaciones del Señor vengan a nuestra vida. Dije que va a haber manifestaciones más rápidas de Dios para nosotros. Y eso es algo del Espíritu, no es una ocurrencia mía que quiere emocionarlos. Sencillamente el Espíritu nos guía para hacer algo y decir algo en contexto de la misma palabra, del tiempo que estamos viviendo, que estamos en los postreros días. Sabemos que cada vez se acerca más la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, también es hasta normal y lógico pensar que Dios va a manifestar más rápido muchas cosas para nuestra vida. Y hemos dicho que hay que estar en una buena relación, una excelente relación con la palabra del Señor, y esto va a permitir que el Padre fiel traiga manifestación, lo que ya nos dio en Cristo y lo que muchos de nosotros estamos esperando que suceda. Así es que el Espíritu de Dios nos está guiando para considerar esto, que hay que tener una excelente relación con la palabra de Dios. Se trata de oír la palabra de Dios con atención, se trata de exaltar la palabra, de reverenciarla, de respetar la palabra, de darle honra a la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios y de tener la disponibilidad de aplicación en nuestra vida. Eso sería así, ya teniendo un resumen de todo lo que ya hemos ido viendo, y también con lo que comenzamos a recibir de parte del Señor. Y el día domingo estuvimos viendo ya como un epílogo para ir terminando y cerrando la enseñanza acerca de dos cosas importantes que la repetimos solo para luego seguir con lo que tenemos que compartir en esta tarde. Y vimos que la palabra de Dios tiene una gran importancia. No perdamos de vista esto, que la palabra de Dios es sumamente, súper importante, mega importante, gran importancia para nuestra vida. Porque cualquier otra cosa que nosotros queramos saber en cuanto a Dios, a su voluntad y todo, tiene que estar en su palabra, ¿ve? No podemos ir a otra fuente, no podemos investigar un libro de filosofía, no podemos investigar un libro de historia o geografía para saber acerca de alguna cosa que Dios quiera para nosotros. Tenemos que ir a su palabra. Entonces todos los temas están ahí, por lo tanto es sumamente importante que la palabra de Dios sea lo más importante, porque contiene todo lo que nosotros necesitamos y lo que Dios quiere que nosotros sepamos en este tiempo para nuestra vida y para todas las cosas, ¿ok? Entonces veíamos dos cositas importantes, por lo cual la palabra del Señor es mega importante, súper importante. Y número uno, hablábamos de qué, de la utilidad trascendente que tiene, y en segunda instancia del propósito permanente que ella tiene. El aire está prendido, siento calor, se apagó, lo han apagado, está prendidito, todos los equipos, porque a la gente veo yo. De repente por ahí cae más airecito, ubíquense donde cae el vientito. Es decir, no a lo disimulado nomás porque me siento mal viéndolos así. Muy bien, continuamos con el tema. Número uno, la palabra de Dios es sumamente importante por la utilidad trascendente que tiene. Y número dos, por el propósito permanente. Ya hablamos, la utilidad trascendente es porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. No de algo corruptible, sino de la incorruptible palabra de Dios. Y en segunda instancia, la palabra es sumamente importante por el propósito permanente que tiene que ver con el plan y la dirección que Dios nos da para esta vida y también hasta toda la eternidad. Porque en la palabra de Dios no solo hay consejo para este tiempo, o Dios nos habla de cosas para este tiempo que estamos en la tierra, sino de cosas eternas, de vida después de la vida y del propósito final de Dios en la consumación de lo que se llama la consumación de los tiempos. Muy bien, la palabra de Dios es tan pero tan mega y sumamente importante que todo su poder para cumplir sus propósitos en este mundo y en la eternidad están ahí, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ahí está todo, absolutamente todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a sus planes para esta tierra y para la eternidad. Pero también hablábamos de que hay un enemigo, hay un adversario de Dios. Ya no vamos a dar lugar a lo que ya enseñamos respecto a esto,
Solo mencionamos que el enemigo de Dios, que es el diablo, es quien está atacando, robando, intentando siempre quitar la palabra que estamos oyendo, recibiendo. Porque si nos quita la palabra de Dios, entonces vamos a entrar en dudas, en temores, en confusión, y no vamos a poder tener una fe real que viene de la palabra para recibir lo que Dios nos está dando en Cristo Jesús. Entonces hay un adversario del cual hay que nosotros estar precavidos y hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Se llama Satanás, el diablo, el león rugiente que está buscando a quien devorar. Él trata de negar la verdad de la palabra de Dios. Dios te dice que te ama y Él dice, ¿y cómo te pasa esto? ¿Y cómo te pasa lo otro? ¿Y cómo estás que te sientes solo? ¿Ve? Entonces contradice la palabra, niega la palabra de Dios. Otras veces minimiza la importancia de la palabra de Dios a través de pensamientos. Dios dice que congregues y en tu mente viene, ay, pero es día domingo, mejor me estiro, descanso otro ratito y el otro domingo me voy al culto. Minimiza la importancia de la palabra cuando Dios dice que congreguemos y que no dejemos de congregarnos, porque es muy importante que ya Cristo Jesús está a punto de regresar. Y confunde muchas veces también la interpretación de la palabra de Dios. De esto hay bastante en el cuerpo de Cristo. Mucha confusión en cuanto a la interpretación de la palabra. Diferentes vientos de doctrina suelen soplar en la iglesia, y solamente podemos estar seguros si seguimos las escrituras contextualmente, diferenciando las dispensaciones, los pactos, el tiempo que vivimos, y sobre todo siguiendo a Jesucristo y su enseñanza y todo lo que la Biblia tiene que ver con Cristo, porque la Biblia es un libro cristocéntrico y Cristo es el final, es la razón de ser de las Sagradas Escrituras. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si Él es el camino, la verdad y la vida, si seguimos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, entonces vamos a evitar ser engañados. Y Jesús dijo, si creen, los que creen en mí conforme a la Escritura, ese es el punto. La gente suele decir, yo creo también. Pero Jesús dijo, crean en mí conforme a la Escritura. Entonces, eso es una cosa sumamente importante que está escrita. Si creemos en el Señor, y hay que creer en el Señor, es conforme a la Escritura. No conforme dice la religión, o conforme dice una secta, o conforme se le ocurre a las personas. No, hay que seguir a Cristo conforme a la Escritura. Eso es lo que Él dijo. El que cree en mí conforme a la Escritura. Entonces eso es sumamente importante, ¿ok? Y finalmente hemos estado hablando de que Jesús conoció la palabra, creyó la palabra, caminó conforme a ella, habló la palabra de Dios, la puso delante de Satanás, habló delante del diablo la palabra de Dios y trajo a manifestación una victoria en su vida y en su ministerio. Siempre usó la palabra sin cambiarla. Ni le aumentó, ni le quitó, ni le añadió, ni hizo nada de eso. Jesús, tal cual la palabra venía, tal cual Él la hablaba, tal cual la obedecía. Porque hay una tendencia a veces para acomodar la palabra a nuestra situación. Tratar de medio obedecer a Dios. Y Dios nos dice con claridad las cosas, ya les he puesto ejemplos, y nosotros como que torcemos eso y queremos acoplar lo que Dios nos dice a lo que yo siento, a lo que me parece, y me meto por ahí, me meto por acá, y resultamos medio obedeciendo a Dios. Y medio obedecer a Dios ya no es pues obedecer a Dios. Entonces la palabra tal cual viene, tal cual la oímos, tal cual la recibimos, tal cual la hacemos. ¿Cuántos dicen amén con esto? Perfecto. Vamos a quedarnos ya en esta tarde como cerrando la enseñanza, viendo algún par de puntos específicos acerca de por qué la palabra de Dios es tan mega importante, pero algo puntual y que Dios quiere que se mantenga fresco obviamente en nuestro corazón, porque va a ser de gran beneficio a nuestra vida. Y la primera cosa es que la palabra de Dios es tan importante porque nos enseña con toda claridad, así clarito, como para no estar confundidos, los pensamientos de Dios que tanta falta nos hacen, porque hay tanta confusión, tanta equivocación, ignorancia, error, porque la gente no identifica, no sabe cómo Dios piensa. Aceptan que Dios existe, pero no saben cómo Dios piensa. Generalmente la gente religiosa.
anda en este plan. Y toda religión es el deseo frustrado del hombre por llegar a Dios, y además es el desconocimiento que nunca lo alcanza. Esa es la religión. Deseo frustrado del hombre por llegar a Dios, pero también es el desconocimiento que nunca lo alcanza. Entonces la gente religiosa anda en este plan y está confundida. Y hermanos, solo por la palabra de Dios podemos conocerlo, sabiendo sus pensamientos, su voluntad y sus planes. Y no hay otra. Y no hay fuente que pueda suplir esto y que pueda ser cambiada a la palabra de Dios para conocer al Señor. Solamente en las Escrituras, solamente en su palabra. Y en la palabra nosotros conocemos lo que Dios piensa. Porque como Dios piensa, así vamos a concluir en esta tarde, a darnos cuenta que así Dios habla y así Dios se mueve, así Dios actúa, así Dios hace lo que quiere hacer, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, como alguien dijo, por el principio, y vamos a ver que todo comienza en una vida de pensamientos, ¿ok? Como se piensa, se habla, como se habla, se actúa, y como se actúa uno puede tener los resultados de todo este proceso. Entonces es importante para nosotros ver cómo Dios piensa, porque Dios tiene pensamientos. Dios es un ser pensante. Nosotros tenemos habilidad de pensar porque hemos recibido eso de Dios. Tenemos una mente de Cristo cuando ya nacemos de nuevo, porque eso Dios nos ha dado para pensar como Él piensa. Así es que Dios nos va a hablar acerca de eso ahora. Él tiene pensamientos que nos muestran su voluntad, que nos muestran todo lo que Él tiene para nosotros. Y luego vamos a ver que todo eso está expresado en su palabra. Isaías 55, versos del 8 al 11. Dice la Escritura en el contexto de estos versículos que voy a leer, dice que el hombre inicuo deje sus caminos, ¿no? Y luego habla acerca de sus pensamientos, el Señor, en lo que vamos a leer. Deje el impío sus caminos, sus obras, y acérquese al Señor, el cual es perdonador, es amplio en perdonar. Y el Señor luego dice en Isaías 55, versos del 8 al 11, porque mis pensamientos, es decir, la gente tiene pensamientos errados en cuanto a esto. La gente no se quiere acercar a Dios porque piensa que bueno, yo cuando ya sea una persona más recta y ya no me porte tan mal, o el día que yo disponga, ahí me voy a acercar a Dios. Y eso es lo que la gente piensa. Yo me he chocado una y otra vez con personas que les hablaba de Cristo y me decían, pero es que yo estoy haciendo cosas malas, ¿me recibirá el Señor? ¿Me perdonará el Señor? Y esa es la forma de pensar, consecuencia de la misma vida pecaminosa y de la ignorancia que uno tiene en cuanto a la fidelidad y al amor y a la misericordia de Dios. Y por eso en Isaías 55 Dios dice, deje el impío su camino, acérquese a Dios, el cual es amplio en perdonar. Y luego el Señor dice en el verso 8 al 11, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Este verso 11 en la versión Dios habla hoy es interesante porque está un poco más claro para nosotros. El verso 11 dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Qué bueno, esto es muy claro. La palabra de Dios siempre es una palabra activa, una palabra eficaz, como dice en el libro de Hebreos, viva y poderosa, que hace y es enviada para hacer lo que Dios quiere que se haga, como se hace por su palabra. Pero antes de eso, Dios ha dicho algo sumamente importante y revelador para nosotros. Él ha dicho, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿Dios tiene pensamientos o no? ¿Dios es un ser pensante? Lógico que Él, como Dios, pues su pensamiento es infinito. Su pensamiento es vastísimo, súper amplio, abarca todo. Todo, absolutamente todo. No es limitado como el pensamiento natural o humano.
Y Él tiene sus pensamientos, este mis del cual habla, porque mis pensamientos es un adjetivo posesivo que nos habla de una específica pertenencia. Son mis. Yo no necesito tus pensamientos, yo tengo mis pensamientos. Y mis pensamientos son suficientes. Él posee esos pensamientos que no necesita recurrir a nadie más para poder enriquecer su manera de pensar o ser corregido en su manera de pensar. Nosotros sí necesitamos los pensamientos de Dios. Nosotros sí necesitamos recurrir a Dios y a sus pensamientos para renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, porque ya entendemos que a causa del mundo en el cual hemos nacido y la naturaleza de pecado, aun cuando hemos nacido de nuevo, necesitamos la renovación, la transformación de nuestra mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Listo. Dios tiene sus pensamientos. Ahora Él dice que sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos, y aquí la palabra camino significa el curso de vida o modo de acción. El curso de vida de Dios y su modo de accionar del Señor no es como el nuestro. Sus asuntos, su conducta, sus costumbres, su proceder, su senda y su rumbo es totalmente distinto al nuestro. Ahora, interesante que este término pensamientos, si lo analizamos en el hebreo, nos amplía el panorama, pero de una manera vasta, muy enriquecedora. Para nosotros en castellano, pensamientos, ¿qué es? La capacidad de formar ideas y representaciones en nuestra mente. Entonces eso es el pensar, eso es tener pensamientos. La capacidad que tenemos de idear y concatenar ideas y representaciones y entonces ya tener este tipo de cosas. Eso es lo que nos habla el contexto en nuestro idioma castellano acerca de pensamientos, capacidad de formar ideas y representaciones en la mente. En el hebreo esto, como les digo, es muy amplio. ¿Qué significa pensamientos? Esa palabra en el hebreo es como suena, mah-ha-shabah. Mah-ha-shabah. Esa es la palabra hebrea de pensamientos que ha sido traducida como pensamientos, mah-ha-shabah. ¿Y qué significado tiene esta famosa palabra mah-ha-shabah? Súper amplio el significado. En primera instancia significa designio. Dios es un Dios soberano y Él tiene designios preestablecidos que en su sabiduría de antemano, anticipadamente ya los ha definido. A Dios nada lo coge por sorpresa. Por eso es que aún antes de la fundación del mundo ya Él ofreció el sacrificio perfecto. Ofreció a Jesucristo aún antes de la fundación del mundo. Eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de designios. Sus pensamientos tienen que ver con Él, es un Dios de designios. Él piensa en todo y sabe todo y por eso opera en esta forma de designios. A causa de la sabiduría de todas las cosas que Él tiene. Por eso Él planifica todo en su soberanía. El término pensamientos, mah-ha-shabah, también tiene que ver con que Dios determina poner por obra sus designios. No solo piensa, no solo sabe, no solo tiene el deseo, sino que también determina, tiene la voluntad clara para hacer todo lo que Él ha designado. Él hace un diseño, hace un plan detallado de ejecución. Cuando Él piensa, Dios detalla. Para la salvación del hombre envió a Jesucristo con todo un plan preestablecido y ha diseñadito que Jesús tenía que morir en la cruz para que venga la salvación y la vida eterna a todos los que en Él creen. Y ese fue el diseño de Dios. No solo designó la salvación, también determinó salvar y diseñó cómo iba a ser la salvación y cómo podríamos obtener la vida eterna. Todo eso está implicado en pensamientos. Para nosotros es solo tener ideas, pensar. Pero en el hebreo, pensamiento significa que Dios es un Dios de designios, es un Dios de determinación. Es un Dios que ha diseñado cómo llevar a cosas de su plan detallado específicamente. Aún la palabra pensamientos está relacionado con el hecho de inventiva. Dios es capaz de inventar, crear algo que no hay.
si necesita hacerlo para llevar a cabo su plan, Dios lo crea, porque Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible y Él tiene poder creador. ¿Ve? Entonces, todo esto implica que Dios tiene pensamientos. Él designa, Él determina, Él diseña, Él inventa. Él tiene una obra ingeniosa, tiene pensamientos de obras grandiosas en su mente. Todo eso es de Dios. Estos son mis pensamientos. Y Él dice, son más altos, no son los vuestros, son más altos que los de ustedes. Por lo tanto, yo estoy acá arriba, ustedes están abajo en su manera de pensar, y lo que tienen que hacer, sobre todo hoy nosotros, sí le habla al mundo para que se acerque a Él sin temor, para que confíen en su misericordia, pero a nosotros, sus hijos, nos llama a poner nuestra mirada, nuestros pensamientos en Él, a mirar hacia arriba porque lo necesitamos, porque ahí está la sabiduría. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Nuestra mira, nuestra mente, nuestros pensamientos en las cosas de arriba, porque ahí está la sabiduría, en el Dios Todopoderoso, en aquel que tiene sus pensamientos, sus designios, sus diseños, su capacidad de inventiva, aquel que está pensando siempre en obras ingeniosas. Ahí tenemos que nosotros, que estamos aquí en la tierra y somos hijos de Dios, tenemos que armonizar con los pensamientos de Dios, que tienen que ver con todo lo que estoy mencionando. Y luego de esto es para darnos cuenta que en el verso 10, una vez que sabemos que Dios tiene sus pensamientos, en el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, entonces dando semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. ¿Notan el cambio? En el verso número 8 habla de mis pensamientos. En el verso 11, así será mi palabra. ¿A qué obedece este cambio? Dios tiene pensamientos, pero sus pensamientos no se quedan en eso. Dios expresa sus pensamientos. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, la palabra de Dios son los pensamientos expresados de Dios. Esos pensamientos de designios, de determinación, de diseño, de inventiva, de obras grandiosas. Todos esos pensamientos Dios los plasma para que nosotros nos beneficiemos, los pone en su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Los pensamientos hablados del Señor. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de la gran trascendencia que tiene la palabra, porque podemos conocer a Dios. Podemos salir de la ignorancia en cuanto a cualquier situación. Podemos dejar de estar confundidos porque sabremos verdaderamente cómo Dios piensa acerca de cualquier situación. Y tendremos la oportunidad de estar de acuerdo con Dios, de cambiar nuestra manera de pensar, de armonizar con Dios, de dejar el error y poder seguir adelante en armonía con esos pensamientos que traerán un resultado correcto a nuestra vida, el resultado que Dios quiere a nuestra vida. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se convierten en palabra, y la palabra es enviada para hacer todo lo que Dios quiere que esa palabra haga. Esos pensamientos hablados y expresados en palabra que hoy tenemos nosotros por la palabra de Dios están enviados para que nosotros podamos recibir todo lo que Dios quiere a nuestra vida, y para que esa palabra enviada haga todo lo que Dios quiere que haga. Esa palabra no tiene escapatoria, no tiene otra razón de ser. No va a poder dejar de hacer lo que Dios le manda para que haga. Si hay una palabra de salvación, esa palabra no va a contradecir la voluntad de Dios de que la gente se salve. Ahora la gente tomará su decisión, pero en cuanto a la palabra, esa palabra viene para salvar. Si hay una palabra de sanidad que es enviada de parte de Dios, no hay opción para que la palabra no trabaje. Su papel, su propósito es que esa palabra llegue y esa palabra sane, porque la palabra de sanidad no es para enfermar, es para sanar a la gente. La palabra de protección es para proteger, no para amedrentar a la gente. La palabra de provisión es para eso, no para que la gente viva en escasez, sino para que venga a
producir provisión en la vida de los hijos de Dios. Para eso es enviada la palabra de Dios. Depende en qué tipo de tierra cae. Por eso, sabiendo que Dios tiene pensamientos más altos y que nosotros con la mente de Cristo podemos estar en armonía con ellos, es importante que los conozcamos para ver esa manifestación de Dios en nosotros y a esos pensamientos de Él convertidos en palabra que llega a nuestra vida. Recuerda que los pensamientos de Dios no se quedan en pensamientos, se convierten en la palabra de Dios. Ahora nosotros recibimos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios. Y Dios nos dice que así como la lluvia desciende del cielo para regar la tierra, hacerla germinar y producir, dando semilla al que siembra y pan al que come, su palabra también será así cuando sale de su boca. No volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que la envié. O como dice Dios habla hoy, no volverá a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Entonces, iglesia, los pensamientos de Dios bajan a la tierra en palabras que son enviadas para que hagan lo que Dios quiere que hagan, que nunca van a volver vacías, que si encuentran tierra fértil, ahí van a regar, van a germinar y van a hacer que produzca la voluntad de Dios. Y la palabra no está enviada para regresar sin propósito o que no se cumpla. La palabra está enviada para hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso decimos que Dios es fiel y su palabra también. Porque si Dios envía palabra de salvación es para que la gente se salve. Cualquier tipo de palabra que oigamos, que recibamos, que se nos ministre, es para que cumpla ese propósito. Entonces, Dios tiene una opinión muy sabia y verdadera y una perspectiva absoluta. Él tiene sus pensamientos acerca de todas las cosas. Y les voy a poner un ejemplo para enfatizar esta parte. Sabemos que la gente, y en la iglesia también, como parte de ese conglomerado de personas que aún estamos en esta tierra, aunque nosotros ya no somos de este mundo, pero hay una idea en cuanto a la muerte física, a la separación. No se entiende mucho acerca de esto. Y mucha gente reacciona aún en el cuerpo de Cristo con ignorancia y como si no conociera la palabra de Dios. Quizá oyó alguna vez acerca de esto, pero aún no es una verdad revelada en su corazón. Entonces su manera de pensar en cuanto a la separación física todavía es como la gente que ni siquiera tiene a Dios. Y para la gente que no tiene a Dios, la muerte física, ¿qué representa? A cacao, si son serranos, pobrecitos si son costeños, la persona que se murió. Ahora, si esa persona no ha sido creyente, bueno, ya realmente es para tener compasión, no sé si misericordia a nosotros, pero la palabra dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. Ahora, los que se van de esta tierra sin Dios sí es un problema. Pero el asunto es que gente cristiana, refiriéndose a cristianos que se van antes que nosotros que todavía estamos en la tierra, tienen una idea equivocada, porque ya el que muere o el que duerme en Cristo es totalmente diferente. Ya estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor. Ya es una bienaventuranza. Bienaventurados los santos que ya parten y mueren en el Señor y se van a estar con el Señor. Y es una cosa distinta. ¿Por qué? Porque dejamos, en vez de ser pobrecitos, nos vamos al disfrute en la presencia del Señor. Ahora sí estoy hablando de hijos de Dios, de gente que ha nacido de nuevo, de quienes han recibido a Cristo y son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un cristiano, hermanos, va a la presencia del Señor es otra cosa. Y hay que tener la perspectiva correcta. Ahora, que produce impacto la separación, es lo más normal. Pero no debe llegar a afectarnos en la medida que es afectada la gente que desconoce estas verdades de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado en su palabra qué es lo que piensa respecto a eso.
Y definitivamente que a la muerte física Dios no la ve, a esa separación del cuerpo, del alma y el espíritu, Dios no la ve como nosotros la solemos ver, aún en la iglesia, al margen de lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces hay gente que llora, dice pobrecito, se acabó, dicen nunca más lo voy a ver, y tienen expresiones de sus sentimientos, del dolor que los embarga el rato por la partida de un ser querido. Pero es importante ver qué Dios piensa de la muerte física para hacer un enfoque correcto, sobre todo en nuestro contexto de hijos de Dios y de cristianos, para no ser afectados por eso. Hay gente que si no llega a entender esto y lo que Dios piensa acerca de la muerte física, puede ser tan pero tan afectada que no trate este asunto y toda su vida puede sufrir. Y puede estar con ese espíritu de tristeza y de melancolía que lo paraliza y le quita la paz, le quita el gozo, los apaga, porque no saben tratar esto, porque no entienden qué significa para Dios esta cuestión de la partida física, y haciendo hijos de Dios y haciendo creyentes. ¿Y qué dice Dios respecto a esto? Por ejemplo, Dios dice: no teman a los que matan el cuerpo. Esto fue palabras de Jesús. Mas el alma no pueden matar. Y hablaba de sus discípulos y de las persecuciones que ellos tenían a causa de estar siguiendo a Cristo y de estar predicando y estar junto a Jesucristo. Entonces habían amenazas, habían una serie de cosas que ellos tendrían que enfrentar. Pero Jesús estaba diciendo que no teman a aquellos que matan el cuerpo y que no pueden matar el alma. Pero temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, la interpretación de esto no es tiempo de verla ahora. Seguro en alguna oportunidad tendremos de estudiar esto. Pero esta primera parte del versículo de Mateo 10:28 es interesante. No temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esas palabras de Jesús nos habla de que para Dios la muerte física tan devastadora y dolorosa no es como los seres humanos la ven y la consideran. En sí la palabra muerte significa separación, no significa cesación de existencia. Muerte sencillamente significa, en su significado más esencial, separarse. Entonces, cuando hay muerte física, se separa el cuerpo del espíritu y del alma. El cuerpo se va a un sitio y el alma y el espíritu van a otro, depende de si ha sido cristiano o no. Pero para Dios no significa ni implica toda esa devastación que en términos naturales suele suceder. Entonces, ¿qué es conveniente? ¿Qué nos ayuda? Es mejor ponernos de acuerdo con Dios, ¿qué les parece? Y comenzar a pensar como Dios piensa, para tener ese mismo sentir que Dios tiene respecto, y esa perspectiva que Dios tiene respecto a este evento. Cuando un ser querido llamado así, que es cristiano, parte, entonces uno tiene que mirar como Dios, que estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor. Y olvidarse de que pobrecito, el que se murió, decimos pobrecito. Yo digo mejor decir el que nos ganó, el que se fue adelante de nosotros. No es pobrecito, es riquísimo estar disfrutando de la presencia del Señor. Porque la gente piensa con dolor y melancolía y con ese sentimentalismo, porque está ligado todavía su corazón a lo terrenal. Porque quieren vivir 100 años, 200 años, 500 años, yo y mi familia, para vivir aquí en esta tierra felices, esperando que algún buen político o algún buen gobernante arregle toda la situación y pueda vivir dichoso y en paz. Nunca va a suceder. Entonces, nuestra perspectiva respecto a este asunto de la partida física necesitamos enfocarla desde la óptica de Dios y tomar fuerza en Dios. Si nos toca pasar por un evento así, entonces fortalecernos en el Señor, consolarnos en el Señor. Y Dios nos da palabra para consolarnos, para no estar desesperanzados como aquellos que no tienen esperanza, sino que nos consolemos con esas palabras que nos dicen
que la venida de Cristo está cerca y que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos seremos transformados así de rápido en un abrir y cerrar de ojos, y seremos levantados a las nubes y nos encontraremos con el Señor. Consuélense, dice, anímense con estas palabras. ¿Ve? Dios lo ve diferente. Yo tendría que verlo como que la persona que partió me ganó, pues se fue más adelante que yo. Y si Cristo no viene, algún día vamos a pasar por ahí también. Y si Cristo ya viene, gloria a Dios, que vamos a estar de todas maneras juntos y reunidos, ¿ve? Como hijos de Dios. Entonces, perspectiva correcta, de acuerdo a los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para que los eventos que enfrentamos no nos dañen ni nos lleven a una cosa que pueda paralizarnos y que pueda entristecernos de por vida. Y sí les digo, hermanos, conozco algunas personas que fueron afectadas tanto que no se han recuperado, aún de la pérdida, como se suele decir, de un ser querido. Y palabra de consolación viene de parte de Dios, pero hay que recibirla. Esta palabra es la forma como Dios ve a este evento. Algunos dicen, ay, qué desalmado, ay, qué insensible. Ay, qué tan malo es el pastor, que no siente, sí siento, pero el punto es que hay que sobreponernos a lo que uno siente con la palabra de Dios, para que no nos dañe, pues, hermanos, como aquellos que hacen un efecto negativo los eventos, como este evento que estamos poniendo como ejemplo. Así es que no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Entonces Dios ve diferente este evento, ¿de acuerdo? Dios piensa distinto y necesitamos pensar como Dios piensa. Necesitamos armonizar con los pensamientos de Dios. Recuerda que para eso, cuando hemos nacido de nuevo, se nos ha dado la mente de Cristo. Así Dios tiene pensamientos en cuanto a todas las cosas que necesitamos armonizar y estar de acuerdo con ellos. Dios piensa del matrimonio, claro que sí. Él lo inventó, diríamos de esta forma. Él lo diseñó, el matrimonio. Él ha establecido las pautas y la razón de ser del matrimonio. Sí, de dependencia de Él como cordón de tres dobleces, el hombre y la mujer. Pero también es un ámbito donde podemos disfrutar, donde podemos tener la familia, poder llevar a cabo la procreación y también el disfrute entre el hombre y la mujer en todo sentido, incluyendo la parte sexual. Ese es el plan de Dios. Dios habla del matrimonio tal como Él piensa y como Él quiere que su voluntad se haga respecto al matrimonio. Dios lo habla clarito. Y ha dicho, por ejemplo, que el matrimonio pues ya tiene que ser entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y a esto lo venimos hablando siempre, no entre dos mujeres ni entre dos hombres, aunque el mundo lo haga. Y no hay que ser tan buena gente, tan condescendientes de decir, ay, pero ¿qué tiene de malo? Entre mujeres se ve más bonito, entre hombres es más feo, pero no importa, ya nos acostumbraremos. ¿Qué cosa? No, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto. No se compromete en nada lo que la palabra de Dios dice, porque así viene, así Dios piensa, así lo expresa, así lo dice su palabra. Y el matrimonio es permanente. Es hasta que Cristo venga o hasta que pues nos separemos por esa partida física de alguno de los dos. Pero hasta ahí permanece. No es que, ay, me siento mal, ya no te quiero, me aburriste. Ya no eres tan papucho como al comienzo. Ya te has engordado, estás feo, gordo. Ay, tú también no te das cuenta cómo estás. Vamos separándonos, no. Es más bonito, más bien, cuando pasan los años y entramos a niveles de comprensión que antes de repente no hemos tenido y se disfruta más el matrimonio. Y debemos permanecer. Porque Dios piensa así. Lo dice así en su palabra y nosotros tenemos que recibirlo tal cual. Esos amenes no han tomado desayuno hoy día. Tan más debiluchos que Popeye sin espinacas, Amén, hermanos, es palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios hay que decir amén sin miedo. La voluntad de Dios no se planeó para ser un enigma, y aquí en la palabra
en los pensamientos de Dios está todo lo que necesitamos saber. Por eso es sumamente importante la palabra de Dios, porque esa es la fuente de todo conocimiento y sabiduría para nosotros, de todos los temas que nos atañen aquí en la tierra y cuando ya no estemos en la tierra. Todo está en la palabra de Dios. De matrimonio, de negocios, de casa, de esposos, de trabajo, de dinero, absolutamente de todo está en la palabra de Dios. Y Dios, imagínense cuán vasta es su sabiduría y infinita su manera de pensar, que todo lo que pensaba respecto al pasado, presente y futuro ya lo ha conglomerado ahí en su palabra para nosotros. Toda la historia de la humanidad, presente y futura, ya está en la palabra de Dios. ¿Qué tal mente del Señor? ¿Qué tal forma de pensar de Dios? Infinita sabiduría, ¿verdad? Entonces nos conviene pensar como Dios piensa. ¿Están de acuerdo o no? Sigamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única, hermanos amados, termino con esto, que va a producir una fe real en nosotros. Esos pensamientos expresados de Dios son los únicos que producen fe real en nosotros. Una fe agradable a Dios, que provenga de Dios mismo y que nos ayude a recibir lo que Dios quiere. Cuando hablamos de fe, este es un tema en el que la mayoría de los seres humanos se mete. Y yo lo he experimentado, ¿no? Al médico, porque estudió, lo respetan y es excelente, así tiene que ser, porque estudiado pues y sabe de medicina y hay que respetarlo. Al biólogo, al abogado, a cualquier otra persona que tenga otra profesión, por lo que ha estudiado se le respeta. Pero en temas de fe todo el mundo se mete. Todos son eruditos, todos saben de todo. Entonces tú te pones a conversar con un católico que es así católico hasta el hueso, hasta la muerte, y él te discute y dice: sí, yo tengo fe, yo también creo en Dios, pero no conoce la palabra. Entonces, ¿cómo puede tener fe genuina, real, verdadera una persona que no conoce a Dios por la palabra? Solo tiene ideas religiosas de Dios. Pero la gente discute y discute y discute y dice: yo también creo, yo sí también sé. Ahora, cuando nosotros conversamos con alguien, no discutimos por hacer prevalecer nuestra idea. Solamente sabemos lo que la palabra de Dios dice y de eso hablamos. De eso podemos estar conversando y compartiendo con las personas. Pero la gente religiosa les gusta la discusión. Y entonces dicen: no, yo también creo. Y tan solo están aceptando la existencia de Dios. Y tienen una requete fila de pensamientos equivocados que no están en línea con la palabra de Dios, que lo han aprendido en la religión, pero que no están en línea con la palabra de Dios. Y siempre les digo, no estamos en contra de la gente católica, sí en contra de esa doctrina engañosa y mentirosa que se está dando dentro de ese contexto. La gente es amada por Dios, nosotros también los amamos y podemos compartir las verdades de la palabra de Dios con ellos. Pero la doctrina es bien mezclada, bien engañosa, y eso es un problema. Porque la gente en nombre de Dios puede ser arrastrada al error y puede vivir toda una vida en engaño. El único que tiene la razón y la verdad es Jesucristo. Y si sigues a Cristo, vas bien. Si sigues la enseñanza pura de Cristo, vas bien. Ahora, la palabra de Dios es la que levanta una fe genuina y real. Todos los que dicen tengo fe, no necesariamente tienen fe. A veces aceptan la existencia de Dios o tienen fe en su fe o cualquier cosa será, pero no es una fe genuina que les puede dar lo que Dios les ha prometido. La fe, dice la Escritura en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. O como lo estamos estudiando ya en repetidas oportunidades y lo estamos ya tratando de establecer en el corazón de ustedes, porque eso es lo que originalmente dice la palabra, que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Cristo, o por los remas de Cristo, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Ahí viene fe a nuestra vida. Cuando una persona no es salva y se le habla de la salvación en Cristo, viene fe para ser salvo.
Cuando una persona está enferma y se le habla de que Cristo es el sanador y se le ministra la palabra y se le dan los versículos y viene palabra del cielo a su vida, esa hora, entonces fe se levanta para que esa persona se sane. Y si una persona está desprovista, está pasando por cualquier dificultad o por cualquier imposibilidad que en la tierra no tiene solución, se le habla del Dios todopoderoso, para quien no hay nada imposible, del Dios que puede hacer milagros. Y si le muestra la palabra, se le habla versículos y viene esa palabra, ese rema de Cristo, que Cristo ganó todo para nosotros, a fin de que teniendo todo lo suficiente, nosotros podamos disfrutar de todas las cosas que Dios quiere en nuestra vida, tener la vida abundante. Y damos la palabra de Dios. Esa palabra levanta fe genuina, real. La gente puede creer y la gente puede recibir de parte de Dios. La palabra, los pensamientos expresados, la palabra de Dios levanta fe real para recibir y para vivir una vida agradable a Dios. Entonces recuerda que esto hace que la palabra de Dios, que son los pensamientos expresados de Dios, tenga inestimable valor y que no comprometamos nada con el tiempo que hay que oír y recibir la palabra de nuestro Dios. Es por la fe en la palabra de Dios, específicamente en los remas de Cristo, de los cuales ya hemos hablado, que nosotros vamos a ver manifestaciones de Dios en nuestra vida. Así es que, iglesia, vamos a quedarnos con estas cosas frescas que Dios ha ministrado esta tarde a nuestro corazón. Número 1 es que Dios tiene pensamientos que nos hablan de sus designios, nos hablan de sus diseños, de sus determinaciones, de su asombrosa sabiduría, y que esos pensamientos Dios los envía en su palabra para nosotros. Y la palabra no es otra cosa que pensamientos expresados, que al oír hay que recibirlos como palabra de Dios, como que es la forma que podemos conocer la voluntad de Dios. Así Dios piensa y así Dios me lo dice a través de su palabra. Y en segunda instancia, no olvidemos siempre de recurrir a la palabra específica para que fe genuina se levante en nuestro corazón y podamos recibir de parte de Dios. Fe genuina viene solo por los remas de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por los remas de Cristo. Por lo que Cristo ha hecho en cualquier área de tu vida y para tu vida. Tú oyes lo que dice la palabra acerca de lo que Cristo hizo, entonces tú vas a tener esa manifestación. Eso es hasta lógico. Si queremos predicarle a una persona para que se salve, vamos a predicarle de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. Si queremos que una persona se sane, vamos a predicarle un rema de Cristo, una palabra de sanidad, de que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga ya fuimos curados. No le voy a predicar a un enfermo acerca de prosperidad divina y cómo tener finanzas, cómo prospere para comprar su cajón, no. Tengo que predicarle sanidad, ¿no? Primero. Y si encuentro a alguien que esté en necesidad financiera, le tengo que predicar acerca de esto. Inicialmente sí reconocemos que la más grande bendición es la vida eterna y que cualquier otra cosa que prediquemos a cualquier necesidad que la gente tenga, tenemos que coronarla, llamémosle así, con una predicación para salvación y vida eterna, porque no vale mucho que la gente se sane milagrosamente y se pierda eternamente. Entonces, si una persona es predicada sanidad, debe ser predicada también salvación y perdón de pecados para vida eterna, porque ese es el milagro más grande y es lo mejor de lo mejor que podemos recibir. Entonces recuerden que fe genuina viene por oír los remas de Cristo de una manera específica a la necesidad específica que nosotros tengamos. ¿Son bendecidos, hijos de Dios? ¿Han aprendido algo en este tiempo? ¿Han sido ayudados por la palabra de Dios? Amén. Qué bueno que entonces hemos cumplido con el plan de nuestro Dios
y de recibir en este tiempo su palabra y relacionarnos con ella de la mejor manera para ver las manifestaciones que Él nos ha prometido y por supuesto que ya nos dio en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, ¿ok? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús estamos.